Buenas noches. Jóvenes, muy buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Muy bien, vamos a continuar hoy con nuestro curso. Antes de, ¿hay dudas sobre el trabajo? Jóvenes, ¿hay dudas sobre el trabajo? No, no hay, no. Bueno, De momento no, Lick. No quiero que me estén escribiendo. Alguien me dijo, mire, Lick, no puedo hacer a mano. Pues estoy diciendo que es en un tipo de letra, evidentemente no se puede hacer a mano, ¿va? Obvio. Entonces, hay preguntas que sí realmente no tienen sentido, ¿va?
Estoy pidiendo un tipo de letra, evidentemente tiene que ser hecho en Word. Entonces, ¿verdad? Cositas así. El interlineado de 1.5, ¿verdad, Lick? Así es, según las instrucciones, 1.5. También no, en las 15 páginas no van incluidas, pues, obviamente los anexos. Los anexos, ¿cuáles son? Los anexos son el índice, la carátula, las conclusiones. O sea, eso no va incluido ahí, pues. Me explico, ¿verdad? Solo son 15 páginas de contenido. Bueno, no quiero que estén una semana antes preguntándome porque ahí sí no lo voy a poder ayudar. O la ayuda sería muy poca, ¿verdad? Bueno. Continuamos con el juicio ejecutivo. Hoy vamos a ver su tramitación para ver el día viernes la sesión. Sí. Va. Vimos los títulos, creo que fue lo último que vimos, los títulos, eso fue hace una semana. ¿Cuáles son los títulos que se utilizan en la vía, en esta vía, ¿verdad? Recordar, no confundir los títulos ejecutivos que aparecen para la vía de apremio con los títulos ejecutivos detallados para la vía ejecutiva o el juicio ejecutivo, ¿verdad? Eso sí, por favor no confundirlo. El examen, prepárense bien, estudien. Yo les voy a mandar la otra semana, a principios de semana, les voy a mandar la presentación del segundo parcial para que ustedes se vayan preparando, porque evidentemente no es mucho el tiempo que nosotros tenemos para disertar, entonces eso nos complica un poquito, ¿verdad? Entonces el trabajo, estudien lo que vamos viendo acá y la presentación. Recuérdense que el segundo parcial reúne primer parcial con segundo parcial, entonces va a haber una parte práctica, va a haber una parte teórica y va a haber pues el trabajo que ustedes tendrán que entregar. Con eso considero que se van a ayudar algunos a por lo menos a llegar a zona mínima, porque hay unos que sí realmente están en peligro de extinción en este curso. Solo permítanme. Muy bien, joven. Entonces, abramos nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Vamos a hacer la tramitación de este proceso, ¿sí? Artículo 327 en adelante, ahí vamos a encontrar cómo se tramita, por así decirlo, este tipo de procesos, ¿verdad? Artículo 327, ya vimos lo que son los títulos ya los pudimos observar, no los vamos a ver porque creo ya los expliqué. Artículo 328 indica lo siguiente: además de las disposiciones especiales previstas en este título y en el siguiente se aplicarán las normas correspondientes a la vía de apremio. Los títulos enumerados en el artículo anterior pierden su eficacia ejecutiva en los mismos casos previstos
por el artículo 296. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los plazos ahí establecidos, que son la fuerza ejecutiva se pierde a los 10 años cuando tiene garantía, y una obligación que tiene garantía, hipoteca o prenda, se prescribe a los 10 años, y las obligaciones simples a los 5 años. ¿Cuáles son las obligaciones simples? Pues las obligaciones que tienen autofianza, que tienen fiador, típicas, ¿verdad? De tarjetas de crédito, mutuos con garantía fiduciaria y de esa naturaleza, ¿verdad? Ahí se establece ese mismo periodo prescriptivo, el cual se aplica allí en este artículo 297. Es el mismo artículo, lo está diciendo, 96, perdón. Estamos leyendo el artículo 328. También establece, 298. También establece la integración de procedimiento. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el procedimiento de una hipoteca? Nosotros ya vemos la vía de apremio. ¿Cuál es el procedimiento, jóvenes? No me lo tiene que decir así tan detallado, pero sí la idea. Yo creo que la idea, ustedes tienen que estar leyendo su ley, por lo tanto deben de tener la capacidad de esbozarme a grandes rasgos cómo se ejecuta la hipoteca. Jóvenes. ¿Están aquí o no están aquí? Levanten la mano los que están aquí. Ya casi en vacaciones. Ustedes no tienen derecho a vacaciones. El estudiante universitario no tiene derecho a vacaciones, ¿oyeron? Cuando ya se gradúe, como yo, sí, pero antes no. ¿Oyeron? Máxime si los que sacaron notas de 15 para abajo, 10, 8, 11. Olvídense. Ustedes están todos. Si están todos, pues me pueden contestar. Lo voy a preguntar a Esther Noemí. Esther Noemí, se levantó la mano. Ya pueden bajar la mano, señores. Esther. Esther. No quiere hablar Esther. Marco Antonio. Marco Antonio Chen. Puchica. Marco Antonio no escucha o no está aquí. Elmer. Ahora que los que hablan más. Aquí estoy, licenciado. Entonces está aquí, va. Explíqueme básicamente para yo poder decirles cómo se integra después el proceso ejecutivo a esa normativa. Explíqueme el vía de apremio. Elmer. ¿Sí me escuchas? No le escucho. No sé si los compañeros le escuchan. Dice que sí, es el tema de mi micrófono, pero si me logra escuchar, la hipoteca, No se oye, no se oye, no se oye. Vamos a preguntarle a Melanie Fabiola.
Melanie Fabiola. Sí, Melanie, con usted quiero hablar. Explíqueme, ¿no tengo audio o que no tiene usted? O sea, que usted no nos escucha o no tiene micrófono. Bueno, hay que comprar micrófono. Les voy a regalar para Navidad un micrófono. Entonces nadie quiere hablar hoy. Omar. Dice Diana, es un juicio rápido. Ejecuta la sentencia de primera instancia y iniciar el mismo en la... Vamos a ver qué dice. En la primera razón se fija la medida coercitiva que puede ser el remate, el bien dado en garantía, solo eso se jajaja. Pues no se fija la medida coercitiva porque la hipoteca ya es un gravamen. Pero está bien, o sea, se da la audiencia. ¿Por cuántos días se corre audiencia en el juicio en la vía de apremio, jóvenes? ¿Por cuántos días? ¿Por 3, Lic? Por 3 días, muy bien, va. Y si hay excepciones, se resuelven en la vía de los incidentes. ¿Sí? De ahí se lleva a cabo el remate. Después del remate, ¿qué sigue? Después del remate, ¿qué sigue, jóvenes? ¿Será la liquidación, licenciado? Disculpe. Así es, se presenta el proyecto de liquidación. ¿En qué vía? Por medio de los incidentes. Muy bien. Posteriormente, ¿qué pasa? Después seguiría la orden de escrituración. Muy Pensaría bien, yo. la escrituración, vamos por buen camino. Se escritura. Obviamente la escrituración conlleva el registro de dicho testimonio, ¿verdad? En el registro de la propiedad, sea cual sea, va. Después de la escrituración, ¿qué es la escrituración? Bueno, te los explico brevemente. La escrituración no es nada más ni nada menos que una escritura de adjudicación judicial, en donde el señor juez, en rebeldía, si no la otorga el ejecutado, en rebeldía del ejecutado, él firma la escritura de adjudicación. O sea, el juez toma el lugar del demandado, en este caso, del ejecutado. O sea, hay un caso donde sí se puede por orden judicial. El juez le otorga la escritura. Eso comúnmente la firma se da en la judicatura. El notario propuesto por la parte ejecutante llega, hay un proceso de minuta, por supuesto, y él le dan una cita. No es una audiencia, sino que le dan una cita. Y él llega y firma. Muchas veces pide la presencia del adjudicatario o del que se fincó la propiedad, y ahí pues ya se puede, firman delante del notario, como la ley establece, ¿verdad? Ante mí, y entonces el testimonio de eso, de esa escritura pública, se inscribe en el registro de la propiedad. ¿Qué sigue después? La entrega de bienes, licenciado. La entrega del bien, muy bien, la entrega del bien. ¿Cuántos días son que se le otorgan al ejecutado? Son 10 días. 10 días. ¿Y qué pasa si no la entrega en esos 10 días? Yo creo que se tendría que hacer juicio de desalojo. Se ordena el lanzamiento, creo Se yo. ordena el lanzamiento, muy bien. Ahí estamos. Ahora bien, ¿por qué lo llevé por ahí? Porque vamos a ver el juicio ejecutivo. Y eso que ustedes me han hablado es lo que vamos a tratar de integrar oportunamente. Va. Por favor, Ángel Rolando, léanos el artículo 329. Con gusto, licenciado. 329. Dice audiencia al ejecutado.
promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y si lo considerase suficiente y la cantidad que se reclama fuera líquida y exigible, despachará el mandamiento de ejecución, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes. Si éste fuere procedente y dará audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones. Muy bien. Ahí estamos. Se da trámite a la demanda y esta demanda, pues, si llena los requisitos de la ley, él califica el título, dice. O sea, él va a verificar que el título que se esté ejecutando sea realmente uno de los establecidos en el artículo 327. Porque hay títulos que, aunque sean títulos ejecutivos, no contienen una cantidad líquida y exigible. Por ejemplo, la típica obligación de hacer. La obligación de hacer, de no hacer o de dar o de otorgar una escritura, por ejemplo, no tienen una cantidad líquida exigible. Entonces, en ese caso, no estamos en presencia de un juicio ejecutivo común, como se denomina en los pasillos triunalísticos, sino que estamos hablando de un tipo de ejecución especial. Aquí tiene que calificar y si contiene una cantidad líquida exigible. Líquida exigible, ¿qué quiere decir? Bueno, una cantidad que sea establecida en el contrato. Por eso es de que esa cantidad líquida debe ser pactada de forma clara y debe llenar los requisitos, ¿verdad?, que establece la ley como todo contrato. ¿Sí? Y en cuanto a exigible, obviamente de plazo vencido, o sea, que realmente yo esté en la calidad y la posibilidad de exigir esa cantidad. A eso se refiere la cantidad líquida exigible. Entonces, aquí la ley establece que se califica, se despacha el mandamiento de ejecución, que es el cobro de esa deuda de la vía judicial. Se ordena el embargo de bienes y de ahí se otorgan las medidas precautorias. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Está claro ahí, jóvenes? Ajá. Solo déjenme ver. Déjenme ver. ¿Me logran ver ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Va. Esta es una primera resolución de un juicio ejecutivo. Ustedes se dan cuenta que dice ejecutivo, miren. Y este es el número de proceso. Este es un proceso que estoy llevando en el departamento de Escuintla. Va. Fíjense que la redacción y primero el memorial, toda primera resolución toma de base el memorial CANTEC y los documentos que es el título ejecutivo.
Se toma nota de la dirección. Todo esto ustedes se dan cuenta que está plasmado dentro de la demanda. Tome nota que les faltó en la redacción. Se admite para su trámite. Mire, la presente demanda, ¿qué dice ahí? Ejecutiva. Ok. Y aquí van. Vamos a ver. Sí, para ir por partes. Aquí. Se concede. ¿Alguien que me lea ahí, por favor? Concede a la parte ejecutada por plazo de 5 días, más de 2 días por razón de la distancia, para que se oponga o haga valer sus excepciones. Muy bien. Ahí nos quedamos por el momento. Miren, pues. Nos vamos a quedar ahí. La primera fase que nosotros vemos acá es de que se le da audiencia por el plazo de 5 días. Librándose para el efecto del despacho, porque a quien se le va a notificar está fuera del perímetro del municipio donde se está demandando. Entonces, que quede claro, 5 días. ¿Esos 5 días para qué son? Me imagino que para que la persona ponga sus excepciones. Solo excepciones. No para que también diga, digamos, si ya, o para oponerse. Sí, como Para dice, oponerse. O, miren, pues, les doy esta clave. Usen el lenguaje que la ley utiliza para que se oponga o haga sus excepciones. En la demanda ejecutiva o en la vía ejecutiva no existe la contestación en el sentido negativo. Existe la oposición. ¿Sí? Está la oposición, no la contestación. Ojo, yo he visto procesos, bueno, he visto un par de procesos donde de forma desafortunada los colegas comparecen a contestar la demanda en sentido negativo. ¿Y qué pasa con eso? Que echan a perder el proceso porque realmente existe la oposición a la demanda, más no la contestación en sentido negativo. ¿Me explico? Y las excepciones, ¿qué excepciones consideran ustedes? Previas, excepciones perentorias, ¿qué tipo de excepciones? Para mí serían todas, licenciado, tanto las previas, perentorias y mixtas, todas las que están en el 116 del procesal civil y mercantil. Aquí sí se ponen todas, en el otro es solo una. ¿En cuál otro? Perdón, licenciado, no, son más. En el de la vía de apremio. Para mí serían solo las previas al inicio, licenciado, no sé si estoy bien. Son las previas al inicio. Bueno, miren pues, les explico. En el proceso ejecutivo no existen excepciones previas, no excepciones perentorias, ni excepciones mixtas, ni privilegiadas. Simplemente existen excepciones. Por eso no establece una calificación de esas excepciones. Lo que aquí establece es de que usted se oponga haciendo valer las excepciones, si las tuviere. Si es una deuda, ¿cuáles creen ustedes que son las únicas excepciones que se pueden utilizar? Para mí sería el pago y la prescripción. Pago, prescripción, transacción, caducidad, cosa juzgada. ¿Sí? Licenciado, una pregunta, y esas no son las mixtas. Es que aquí no se llaman mixtas. Perdón. Aquí son solo excepciones. Usted no puede venir si usted, por ejemplo, en el escrito contentivo de dicha excepción, usted consigna, comparezco con el objeto de oponerme y debe razonar su oposición. Ojo,
No solo por si usted no razona, si el abogado no razona la oposición, también se la desechan. Entonces hay que hacer una oposición. Va. Posteriormente, usted solo tiene que establecer excepción de pago, si usted ya pagó, o de pago parcial, con el fin de que en un proyecto de liquidación se le haga el débito o el crédito, en este caso a su favor, o el débito a la deuda. Transacción, si usted ya transó con esa persona y el título sobre el cual transó ya no está, o una prescripción o una caducidad. Sí podría caber algunas excepciones como la falta de personalidad, si la persona que le está cobrando no es, la falta de personería, si realmente el mandato no es suficiente, cosas así. Pero las más comunes son la de pago, la de caducidad y la de prescripción. Esas son las principales, llamémoslo así, las que constan, ¿verdad? Las que se pueden utilizar. Y recuérdense que debe ser bajo prueba documental, ¿sí? No la simple afirmación, sino que debe de probarse documentalmente, ¿verdad? Eso es muy, pero muy importante. ¿Vamos claros hasta ahí? Perfecto, licenciado. Bueno, el artículo 330 establece: si el ejecutado no compareciere a deducir oposición, oiga bien, o interponer excepciones, vencido el término, dictará sentencia, el juez dictará sentencia de remate, declarándose al lugar o no la ejecución. Esto es en los casos donde por un lado no hay oposición y por otro lado hay bienes embargados. Porque en estos casos no hay una garantía de derecho real, llamémoslo. No hay. Porque, ¿qué pasaría si aquí hubiera una hipoteca? ¿Qué pasaría? Jóvenes. Jóvenes. Sí, José Eduardo. Se embarga la propiedad del inmueble, Angélica. No, porque ya hay hipoteca. Eso le estoy diciendo. ¿Qué pasaría si hubiera una hipoteca? Entonces se ejecuta la hipoteca, ¿no? En una vía de apremio, entonces no estaríamos en un juicio ejecutivo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la hipoteca, ¿qué estudiamos en el juicio de vía de apremio? ¿Cuál es uno de sus títulos? Los créditos hipotecarios. Entonces, esos créditos hipotecarios tienen allá. Entonces, en este juicio no puede haber una hipoteca. Entonces, lo que hay son embargos. Si hay embargos, entonces sí se puede haber una sentencia de remate. Es decir, se rematan los bienes embargados. Va. Pero hablemos del 331, que es lo más común. ¿Alguien que lo lea? Artículo 331. Indica oposición del ejecutado. Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y, si fuera necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Si el demandado tuviera excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escoito de oposición. El juez oirá por 2 días al ejecutante y con su contestación o sin ella mandará a recibir las pruebas por el término de 10 días comunes a ambas partes. Si lo pidiera alguna de ellas o el juez lo estimare necesario. En ningún caso se otorgará término extraordinario de prueba. Muy bien. Se dan cuenta que el juicio realmente es rápido. Se demanda, se admite para su trámite, se le da audiencia por 5 días. Si hay medidas precautorias, evidentemente se traban antes de eso.
viene el ejecutado y se opone. Sobre la oposición se le da audiencia por el plazo de 2 días al ejecutante. Después de esos 2 días se abre a prueba por el plazo de 10 días y luego se dicta sentencia. Eso es el juicio ejecutivo en papel, en ley, en el cuerpo legal. Sin embargo, los juicios ejecutivos son muy largos porque comúnmente no hay bienes embargables. Entonces, cuando no hay bienes embargables o embargados, no hay sobre qué sentenciar. Entonces, los jueces se abstienen de dictar sentencia. Hay una práctica no difundida en la cual los jueces dictan sentencia sobre bienes presentes y futuros. Eso lo hacen para limpiar la mesa, es decir, ¿qué sentido tiene tener qué le digo yo, un juicio ejecutivo durante 10, 20? Yo llevo un juicio ejecutivo, bueno, me hablaron de eso el año pasado, que tiene 13 años. Imagínense. ¿Pero por qué es? Porque no hay bienes que rematar. Entonces, cuando no hay bienes que rematar, como la ley establece, entonces, ¿sobre qué va a sentenciar el juez? Como les repito, hay jueces, pocos de hecho, que han tomado la práctica de sentenciar al ejecutado sobre bienes presentes y futuros. Certifican esto y eso pues se vuelve otro título ejecutivo. Pero eso en la práctica pues no tiene mucho valor. Tiene valor para la certeza jurídica, pero no tiene valor para la recuperación de la cartera o del adeudo. Eso pues no ayuda realmente en nada. Ayuda a las carteras, especialmente las bancarias, para que ellas después oportunamente puedan vender dicha cartera. Y es ahí donde vemos las gestionadoras de crédito, las recuperadoras de créditos, los cobradores de morosos y cosas así, me explico. Entonces, en ese sentido, ese es el valor que tiene, pero técnicamente, al no haber bienes embargados, pues no se puede rematar. ¿Me explico? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, gracias. Perfecto. El artículo 332 establece la forma de la sentencia. Vencido el término de prueba, el juez se pronunciará sobre la oposición y, en su caso, sobre todas las excepciones deducidas. Es decir, el juez tiene que hacer un análisis de la oposición, en la práctica así es, de la oposición, posteriormente sobre las excepciones que se han deducido. Pero si entre ellas se halla la incompetencia, se pronunciará sobre las restantes solo en el caso de haber rechazado la incompetencia. Eso ya sabemos que la incompetencia es lo primero que se tiene que resolver. Porque si no se resuelve la incompetencia, pues no se puede resolver pues lo demás. El segundo párrafo, vamos a ver. Aquí está. Artículo, al final, el último párrafo del artículo 332 establece, bueno, ¿qué pasa si el deudor se declara en quiebra? Dice Eric. Ahorita lo vamos a ver. Solo voy a terminar esta parte, Eric. Además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará si hay o no lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados y pago al acreedor. Y si procede la entrega de la cosa, la prestación del hecho, su suspensión o destrucción, y en su caso el pago de daños y perjuicios. Básicamente es el trance y remate. Trance y remate es bueno venir, ok, ya que no hay, no puede pagar, entonces el bien embargado, que es la casa, esa casa hay que rematarla.
Eso es lo que está diciendo. Sobre una base. Ahora bien, aquí es donde quiero que ustedes comprendan, es que entran las disposiciones de la vía de apremio. Sí, aquí prácticamente termina el juicio ejecutivo, pero si, por ejemplo, la deuda es de 150,000 quetzales y hay un bien embargado que más o menos cubre esa cantidad y el acreedor dice, ok, me quiero hacer el pago con eso, tiene que ir a la vía de apremio, incrustarla en el juicio ejecutivo y proseguir esa vía para llegar al pago o el pago en adjudicación del bien inmueble. No sé si me explico. Bueno, me explico antes, voy a contestar a Eric y a Melanie. ¿Está claro ahí, jóvenes? Licenciado, Claro, disculpe. Sí, Randall. licenciado, ¿será que podría plantearla de otra manera? Es que no le caché muy bien, disculpe. ¿Qué no me cachó? Lo del trance y el remate, Va, mire pues, por favor. cuando se da el proceso, se embarga un bien, ¿sí? Se embarga una casa, hablemos que es lo más representativo, ¿verdad? Un bien inmueble. Se embarga un bien inmueble. Este bien inmueble tiene un valor aproximado similar a la deuda. Entonces, el juez dice, al lugar, trance o remate. El trance o remate es la orden judicial que permite rematar el bien inmueble que fue embargado. Esa sentencia ya es el título ejecutivo y puede dentro del mismo juicio ejecutarlo como en una vía de apremio. Por eso la ley establece que las disposiciones de la vía de apremio se integran también con el juicio ejecutivo. ¿Me explico? Entonces, es como que usted terminara un juicio ejecutivo y con esa sentencia introduce una vía de apremio y con eso usted se hace el cobro. Pero esa vía de apremio ya no es darle audiencia, sino ir a rematar el bien inmueble. No es todo, no es que usted va a venir, mire, otra vez le voy a correr una audiencia y no. Aquí simplemente va a ir al remate, porque él ya fue condenado. ¿Me explico? Ahora sí. Y luego eso se incrusta otra vez al juicio ejecutivo. No, el juicio ejecutivo ya terminó. El juicio ejecutivo termina en la sentencia. Por la sentencia, ahí es donde termina. Y solo se le da conclusión o el resultado de la sentencia es un título que se lleva a vía apremio. Exactamente. Pero en la fase del remate, no en toda la vía de apremio, sino en la fase de Solo remate. para Ahí resolver el debate. solo para rematar. Entonces usted viene, bueno, entonces usted viene y dice, comienzo la fase del remate, el bien se presenta el avalúo, se presenta todo, se hacen las publicaciones. Esto no quiere decir que él haya perdido el bien todavía, porque él puede redimir el bien todavía pagando, consignando antes de la escrituración, como lo vimos nosotros en la vía de apremio. ¿Sí? Ya más claro, licenciado, muchas gracias. Perfecto. Voy a contestar una. Dice, Ligue, si el deudor se apega a la ley de insolvencia que perjudican, que beneficia, vamos a ver, Ligue, dice, ¿qué pasa si el deudor se declara en quiebra? Ahora, la declaratoria de quiebra es un proceso también. ¿Sí? No se puede declarar en quiebra cuando ya se inició el proceso. Ya no es válido. Uno se debe declarar en quiebra antes de cualquier proceso de ejecución. Y si lo hace, realmente comienza un proceso distinto.
pero eso más que todo lo hacen los comerciantes o las corporaciones. Una persona individual es difícil que se declare en quiebra porque no llena los presupuestos para ese fin. ¿Y qué pasa si no tiene bienes? Pues yo tenía un jefe, ya falleció, lo aprecié mucho, una persona bastante grande, y decía, Rafa, el que no tiene bienes no tiene deudas, decía. Porque ¿qué le van a quitar? Lo demandan, pero de ahí no pasa. El que no tiene bienes, pues no puede, no lo van a echar preso, no es un delito. Recuerden, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que no hay cárcel por deuda. Estamos ahí, Melanie y Eric. Sí, licenciado, muy amable, gracias por la aclaración. Sí, Melanie, porque ya con el bien, claro, si no se apega a la insolvencia, da la tasación, así es, la tasación. Sí, Sandra levantó la mano. Licky, ¿qué pasa con los que, digamos, sí tienen bienes, pero no los tienen a su nombre? ¿O cómo pueden actuar ahí? Pues si no tienen a su nombre, tampoco pueden, o sea, si no tienen bienes a su nombre, no son de ellos. Entonces no se pueden, a menos que el copropietario sea codeudor. Las deudas son personales. Licenciado, y no hay un plazo que determine, o sea, cuándo debe pagar la deuda. No existe. Y los plazos, perdón. Como usted comentaba, así que si no hay bienes para embargar, no puede continuar el juez, entonces no hay un plazo para decir, miren. No, prácticamente queda suspendido. Ahí no entra la caducidad de instancia. ¿Sí? O sea, en la caducidad de instancia lo que establece es de que no opera en los juicios ejecutivos por insuficiencia de bienes. La caducidad de instancia podría funcionar si no existiera esa norma, pero no existe. O sea, no. El juicio está. Hay gente de 15, 20 años, están demandados y están embargados y ahí están. No pasa nada. O sea, está como congelado en el tiempo. Hay una pregunta, Lee, como alguien que tiene vehículos a su nombre, pero en sí ya no son de ellos, las personas que no hacen sus traspasos, por decir así. Sí, fíjense que yo he llevado casos de esos y les soy sincero, es bien tedioso. Fíjense que la ley establece un plazo para hacer un traspaso. Entonces, si usted compra un vehículo, haga el traspaso. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace y la otra persona tiene algún problema legal, pues su vehículo va a ser embargado. Y la resulta de eso es que usted no va a poder hacer el traspaso a su nombre y va a tener esa anotación de embargo. Ahora bien, no quiere decir que usted no pueda utilizar el vehículo. Usted puede utilizar el vehículo, usted puede andar de arriba para abajo, pagar el impuesto, pero lo que no va a hacer es tener la disposición. Tiene el goce, pero no la disposición del vehículo. Y si el vehículo, por ejemplo, el acreedor en una vía de apremio pide el secuestro, se lo pueden quitar. Aunque usted diga yo lo pagué, aunque usted puede, mire, yo he llevado y he visto en otros colegas que llevan tercerías excluyentes de dominio y el juez no las otorga. Incluso yo traté en 2 casos porque ya tenían más de 5 años de estar anotadas de embargo y la SAT, pues como siempre, la SAT, una entidad prepotente, una entidad que no respeta el derecho, pues no quiso levantarlas porque dijo que solo el juez la podía levantar. Yo hice una analogía con el Código Civil, se me va ahorita el artículo, donde se establece que las anotaciones preventivas solo tienen una duración de 5 años, pero ellos no quisieron. Entonces, olvídense. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Siempre el que prestó su nombre sigue siendo el deudor ante la ley. Sí, o sea, el que prestó y es el dueño, contra él va. Licenciar los juicios ejecutivos por fijación de la pensión, ¿existe la oposición? Claro que sí, es lo mismo. La diferencia es que en ciertas obligaciones los conoce el juez civil y en otras
los jueces de familia, pero el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Entonces, cuando existe un bien inmueble o un bien mueble, ¿verdad? Que se vaya a ejecutar, se siguen procedimientos de remate según la vía de apremio, y ahí lo que se hace es seguir los pasos que les pregunté antes, ¿verdad? El remate, la liquidación, la escrituración y la toma de posesión o el lanzamiento, o bien, si la persona decide pagar, entonces paga y pues el bien regresa a su poder, ¿verdad? Materialmente o dentro del juzgado. Tal vez no es que regrese, sino que logra salvar el bien inmueble, llamémoslo mejor así. Lo logra salvar ya que lo redime pagando antes de la escrituración. Con esto llegamos al final de lo que son los tipos de procesos, los 5 procesos. Yo les voy a preguntar sobre estos 5 procesos en su examen, ¿verdad? Algunos casos también, para que pues ustedes tengan la idea muy clara y muy acertada de cómo funciona. ¿Preguntas? Hoy vinieron pocos, vino la mitad, más o menos la mitad de los compañeros. Después viene el lloro y el crujir de dientes. Puede ser el caso, Inge, que tal vez ya muchos, pues, bueno, yo he platicado con varios compañeros que al parecer pues ya tomaron la decisión de abandonar el curso debido a, pues, a cómo salieron en las notas, ¿verdad, Inge? Bueno, salieron muy bajos, entonces sí he platicado con varios y me han comentado eso. Igual en otros cursos se ha dado eso. sí, Hoy en la bueno, clase de administrativo se dio que solo 45, 50 se conectaron. Ahorita pues yo veo que sí habemos bastante todavía acá, pero en el de administrativo solo ingresaron como 50, en otros de notariado el día de ayer también. O sea, que Pero hay sí, bastantes hoy. la verdad sí, perdón, Mire, sí. usted dígales con honor hasta el final, dígale usted. Bueno, pues sí, es una decisión de cada quien, pero sí hay razón de que realmente es una decisión muy, muy personal y pues cada quien conoce y no se puede obligar a nadie. Lick, disculpe, no sé si es tonta, aquí no existe el tercero civilmente demandado, no, pero sí existe la tercería. Está el tercero coadyuvante y el tercero, recuérdense del litisconsorcio, el litisconsorcio facultativo, el litisconsorcio necesario y la tercería excluyente de dominio. O sea, sí existe la figura del tercero, pero no civilmente demandado, sino el tercero es un ejemplo, el caso de los vehículos. Yo le compro un vehículo a Jorge, pero no hago el traspaso. Jorge a los 6 meses lo demandan y embargan el vehículo. Yo soy el dueño, entre comillas, del carro, entonces yo soy un tercero y a través de los incidentes yo puedo promover un incidente de tercería excluyente de dominio o preferente en el cual pues yo hago valer mi derecho y eso es un derecho que está y que existe en el Código Procesal Civil. Pero no es un tercero civilmente demandado, sino que es... Y su pregunta no es tonta, no hay preguntas tontas, compañera, sino es una pregunta válida porque ustedes pues vienen impregnados también de mucho penal. Nosotros vemos más penal en un principio en la carrera. Entonces, venimos con ideas, muchas ideas penales los alumnos, porque a veces es como penal es lo primero que se comienza a ver con mucho más interés que lo que se ve en los demás, pero poco a poco ustedes van a ir manejando la distinción entre familia, laboral, penal, administrativo, civil, y entonces van a ir comprendiendo
¿verdad? Entonces ahí estamos, jóvenes, con eso. La tercería está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Compañera, ustedes ya hicieron una, no les voy a dar todo en la boca tampoco, hicieron, se recuerdan que hasta yo les pedí que hicieran una, ¿cómo le llaman a esto? Una estructura, ¿verdad? Lo pueden encontrar ahí, ¿verdad? Pero sí, encontramos en los primeros artículos sobre el litisconsorcio y después la institución de la tercería. Dice, pero si la persona tiene factura por compra del vehículo, pero no ha hecho el traspaso, es lo mismo. Pero a la larga eso va a ser una decisión del juez. Sí, eso va a ser una decisión del juez porque no, como les digo, no, en la mayoría de veces no la otorga porque lo que pasa es que hay una omisión. Hay una omisión. Recuérdense que la omisión es una especie de ¿cómo le llaman a eso? Ay, ¿cómo se los digo? La omisión es una falta de responsabilidad civil de la persona y eso acarrea una consecuencia. Por eso a mis clientes yo les digo, miren, compre un carro, el traspaso inmediatamente, no espere tiempo. Así hacemos con los vehículos de aquí de la casa. Se compra, se hace el traspaso para evitar esos inconvenientes, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es meterse a un problema. Y el problema es de que no tanto que lo pueda usar o no, porque sí lo puede usar, me hacen la pregunta, pero sí puede usarlo. Si usted circula su carro, pero no va a poder venderlo. Y si el otro lo quiere subastar y lo subasta, le pueden pedir el secuestro del vehículo, se va a quedar sin nada. Entonces, me explico, ¿verdad? Entonces, así funciona, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? En el segundo parcial yo les voy a mandar, obviamente, la presentación. Ustedes tienen que estudiar la presentación, su trabajo y las clases, y la ley, por lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no, vamos a llegar hasta aquí. Quedamos en que sí se van a conectar el día viernes. Sí, licenciado, por mi parte sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Va, entonces así recuperamos la clase del viernes pasado que no pudimos estar. Sí, Elmer. Licenciado, fíjese que nosotros coordinamos con el licenciado de procesal penal y nos vamos a conectar a las 7, pero yo creo que ese viernes también es a las 7 con usted. Sí, miren, yo estoy... Mañana con el licenciado penal, día jueves. ¿Perdón? No, respondiéndole al compañero Elmer, es mañana, día jueves, que dijo el licenciado de procesal penal. Así es, correcto, mañana. Muy bien. Ok. Sí, porque yo estoy tomando el horario de mi clase, no de otra clase. Y me imagino que el compañero catedrático está haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces me imagino que ustedes reciben mañana y de hecho hoy se terminan las actividades, pero por las cosas que han pasado y el escaso avance que tenemos, entonces tomamos estas medidas. Entonces me imagino que el colega va a darles en el horario que comúnmente le da, el jueves, ¿verdad? Sí, licenciado. Correcto, sí. Así es. Llegamos hasta aquí, vamos a continuar entonces, ya salimos de los procesos, no voy a entrar a los cautelares porque no se me va el semestre en esto y vamos a entrar a ver otros asuntos, vamos a ver excepciones y otros temitas más a partir del día viernes. Que estén bien, Dios los bendiga y ánimo. Lick, su clase podría ser... no puedo.